Conectar con todas tus pasiones. GPS Audiovisual Radio. Todos los miércoles a las 19 horas, el protagonista es el cine argentino. En la mirada de Julia Montesoro, un programa con perspectiva de género que nuclea la industria cinematográfica del país. Buenas, buenas, buenas. Este es el programa 85 de GPS Audiovisual Radio, como siempre, con todas las novedades de la actividad audiovisual argentina, con la producción periodística de Norberto Chap y la conducción de quien les habla, Julia Montesoro. Arrancamos con algunas noticias. Hasta el martes 31 de agosto está abierta la inscripción para la consultoría de distribución y exhibición para directoras y directores productores que se llevará a cabo a partir de septiembre en modo online en DAC. Toda la información ustedes la pueden recabar en el sitio web de la entidad que nuclea los directores y directoras de la Argentina. La consultoría va a ser dictada por Manuel García, director de la distribuidora Cinetrem, presidente de la Cámara Argentina de Distribuidores Independientes y docente, y por Pablo Mazzola, distribuidor, programador de los festivales de General Pico y José Ignacio, Uruguay, y gestor audiovisual. Son creadores de EGEA, el espacio de gestión audiovisual, y va a comenzar en septiembre, así que los profesionales de la industria que estén atentos a esta convocatoria. El último fin de semana, la inédita Carnaval obtuvo 2 premios en el Festival Sanfic de Chile. Se suma esto a los reconocimientos obtenidos en Málaga, Guadalajara, Toulouse y en Polonia, entre los más de 50 festivales en los que se presentó esta producción. Dirigida por Juan Pablo Félix, está protagonizada por Alfredo Castro, Mónica Lairana, Diego Cremonesi y el bailarín de Malambo, Martín López Laxi. Recibimos entonces al director, Juan Pablo Félix. Hola, ¿cómo estás, Juan Pablo? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Decime, ¿cómo fue el proceso de Carnaval? Desde su primera versión allá por 2015 hasta verla estrenada en el Festival de Toronto. Bueno, mira, Carnaval fue una película, es mi ópera prima en primer lugar, con lo que todo eso significa, ¿no? Para cualquier directora, cualquier director. Y fue un proceso muy largo, muy extenso realmente, principalmente porque era una historia, un relato que cuenta un relato iniciático de un niño bailarín, y era una película es una película que muy cargada de diferentes estructuras, narrativas, distintos géneros. Era una película en términos de producción muy grande, y a mí me daba muchas ganas de poder filmarla como la había imaginado. Y bueno, y eso generó tener que esperar mucho y tener que hacer un gran recorrido para poder filmar la película. Digo, por eso es 2015 y estamos en 2021 y bueno, recién estamos terminando este ciclo, que ha sido un ciclo complejo y muy sacrificado de alguna manera, porque es una peli, como te digo, es una peli de autor y que es muy difícil cuando uno quiere contar algo sin tener modificaciones que afecten la historia y poder contar con esos recursos. Así que bueno, salimos con el productor a buscar fondos y bueno, nos demoró muchísimo, pero estamos contentos con los resultados. Bueno, claro, una recorrida en la que se fue armando justamente la financiación, la posibilidad de coproductores. Ahora, ¿por qué la danza y más puntualmente el malambo? ¿Qué tiene que ver con tu propia historia, Juan Pablo? Mirá, yo de chico yo vengo de un pueblo que se llama Arrecifes, que es de la provincia de Buenos Aires, y de chico yo era una persona muy inquieta, hacía muchas actividades culturales en el pueblo, y bailaba, una cosa que desde chico no sé por qué me anoté en academias de baile, me gustaba bailar, bailé de todo,
sea, bailé tango, bailé folclore, bailé danza. Mi familia es vasca, de un club vasco, Ah, tocaba instrumentos vascos, bailaba danzas vascas, siempre me gustó bailar hip hop, no sé. ajá, Eh, y eso fue, la verdad es que ni me acordaba yo que bailaba, porque después de adolescente lo abandoné todo. Y es increíble porque me dediqué a estudiar cine después, como todo llevó a que me decida por estudiar cine. Y después de adulto, cuando uno dice, ok, ahora voy a escribir una película, es impresionante cómo te viene como todos esos recuerdos de la infancia, ¿viste? Son incontrolables. O sea, a veces, ¿de qué hablo? ¿De qué quiero escribir? Y me empezaron a venir estos recuerdos. Que es increíble porque decís, ¿por qué te vienen estos recuerdos? ¿No? Porque no es casual. bueno, Y después, con el largo del tiempo, te das cuenta cómo se mezcla lo que vos querés contar, lo que vos querés decir, tu mirada del mundo, con tu experiencia, ¿no? Como cada uno puede hablar de relatos universales con lo que le pasó. Y después, nada, pasado el tiempo me di cuenta que yo de chico fue un refugio la danza para mí, realmente fue un refugio, o sea, fue un lugar que me contuvo, en realidad después con el tiempo me di cuenta que fue un lugar en el cual encontraba respuestas que no encontraba afuera. La ajá. película no trata de esto, pero en mi caso puntual, nada, qué sé yo tenía un tema con mi sexualidad que no la podía decir, eh, y me daba cuenta que la danza era el lugar que más me contenía, ese espacio cultural con los profesores, donde más cómodo Ujú. me sentía. Y como en esta película hablo de un relato iniciático de un hijo que tiene una desconexión con su padre, que no pueden hablar, no pueden decirse las cosas, eh, me parece que hice como esa catarsis, ¿no? Como después Claro. de varios tiempo uno entiende qué está diciendo, por qué está contando lo que cuenta, y creo que y de ahí viene esta idea, ¿no? Que se convierten en estos monstruos que uno les vuelve personaje. Ahora, ¿qué potencial internacional pensabas que podía tener esta historia? Mira, te soy sincero, yo nunca lo pensé en términos de qué podía pasar con la película, porque la hice como, es una película que me salió tan natural, tan desde adentro. Pasé por todas las etapas, tipo de autoprejuicios, ¿no? Viste, también es muy difícil la industria que dice, no, tengo que hacer algo de autor, algo que no sea narrativo, Sí. y entonces vas pasando por diferentes etapas y uno se va descubriendo qué está contando, qué le gusta contar, cómo le gusta contar. Eh, y nunca le traté de poner mucho peso ni mucha carga de la industria, sino que traté de divertirme. Creo que por eso el proyecto le fue bien en términos de los logros que obtuvo, digo, en todo su recorrido desde el inicio del proyecto. Y creo que tiene que ver porque para mí fue un juego. Y creo que eso cuando uno se lo va tratando de contar a la gente, a los fondos, a los festivales, a los talleres de desarrollo, y uno es muy genuino con su idea, y está tan convencido de su idea. Me parece que ese es el gran motor, por lo menos que tiene esta historia. Creo que Ujú. algo que tiene esta historia es que es genuina consigo misma, y las personas que nos entusiasmamos en querer contarla, estuvimos todos muy entusiasmados. Y creo que lo que hizo fue, contestando tu pregunta, que cada vez más gente se sume al proyecto. Ujú. Porque sí, por ahí, para quien no sabe, el proyecto tiene una coproducción muy grande, tiene una coproducción con Sí, muchos países, sí. mucha gente Chile, involucrada. Bolivia, México, Brasil, Noruega, Argentina, o sea, sí, un combo impresionante Sí, para una película, ¿no? Una producción independiente y de autor, como vos decís. sí. O sea que también fuiste descubriendo esto en el camino, digo, ese potencial entonces que podía tener Carnaval. Sí, yo digo que soy un agradecido realmente de la industria del cine en esos términos productivos, pues es muy difícil hacer películas en la actualidad. Yo siento que hay un embudo en la industria cinematográfica, hay muy pocos lugares de exhibición, no solo en salas de cine, sino que también los festivales están cargados de películas, de un montón de historias hermosas. Eh, y siento que o sea, me siento agradecido porque sí tuve la posibilidad de ganar muchos fondos, un gran recorrido realmente. La peli Sí. tiene toda esta coproducción porque tuvo los fondos bilaterales de Argentina del Inca con Cine con Brasil, ganó el fondo bilateral de Argentina-México y el fondo bilateral de Argentina con Chile, y ganó, bueno, el Sorfon y distintos fondos. Eh, entonces,
desde ese lugar soy como muy agradecido. Y la verdad es que también desde lo personal anhelo que muchas otras películas se puedan hacer en este sistema, ¿no? Es un sistema que a mí me ayudó mucho y que lamentablemente está ahora en las ruinas, podríamos decir. O sea, todos Sí, los fondos que yo gané no existen más. O sea, es un sí, problema muy sí. grave realmente. Sí, Eh, el acceso a esos fondos está bastante complicado, sobre todo después de la pandemia, ¿no? O a partir de la pandemia, que cambió sí, mucho el totalmente. escenario de la producción audiovisual en el mundo y en Argentina ni hablar. Sí, Este, sí, sí. ahora, Estamos ¿y muy cómo mal. se gestó el casting del protagonista, Martín López Laxi? Eh, sí, el protagonista de la película es un niño que ahora, era un niño de 14 años que ahora tiene 18 años cumplidos. Eh, y es un niño que baila malambo. Era un niño en la película cuando la filmamos que bailaba malambo. Y desde el momento que la escribí a la película, siempre en las escenas yo escribía y ponía que quería que, siempre ponía baila de manera increíble, de manera que emociona. Fue cuando me junté con María Laura Berch, la directora de casting de la película, me acuerdo Ujú, que hablamos de un poco de qué significaba eso, ¿no? Cómo trasladar esa emoción a la pantalla, y nos dimos cuenta de que lo más importante que por ahí necesitábamos para la película era que en el momento de que este personaje baila, emocione o traspase ujú. la pantalla, porque era algo que yo quería, que me parecía muy importante, como concentrarme mucho en la danza. Y ahí tomamos la decisión de que no íbamos a poder trabajar jamás con un actor y que íbamos a tener que trabajar con un bailarín, y que ese bailarín lo teníamos que buscar por las provincias y después lo íbamos a tener que convertir en actor. Así que bueno, ese fue el ejercicio y salimos a buscarlo. eh, y necesitamos un gran bailarín de malambo que tenga entre 12 y 14 años. Y entonces decidimos ir al Festival Nacional de Malambo en Laborde, eh, que es un festival Claro. que es como Cosquín, para quien no lo conoce, pero son extremadamente fanáticos todas las personas que van y muy profesionales. Y hay niños, cientos de niños en cada provincia que compiten para llegar como si fuera un mundial, para llegar al Festival Nacional representando a su provincia, y después ahí hacen como una competencia nacional donde sale el campeón mundial de Malambo, porque bueno, es argentino. El Sí, nivel que hay ahí es muy alto, así que decidimos ir a hacer el casting ahí. Y hicimos el casting para más de 400 niños de todas las provincias. Y cuando lo vimos a Martín, yo en particular quedé como fascinado. Martín es de Salta, es de un pueblo que se llama Campo Quijano. Y no sé, me acuerdo que bajó del escenario y estaba como parado, así que se lleva el mundo por delante, y tiene un pelazo como tienen los gauchos, así como largo hasta la cintura, un pelo lacio. Eh, y fue uno de los pocos que no pudimos encontrar ahí en ese lugar. Esa noche se fue con el profesor rápido, bajó del escenario, no sé qué pasó, se fue, no lo encontramos, y durante toda la semana del festival no lo encontramos. Así que haciendo una gran búsqueda después nos enteramos que vivía en Salta, y yo me había quedado con esta imagen, ni le había podido sacar una foto. Y así que lo fuimos a buscar a Salta meses después, le golpeamos la puerta de la casa, lo encontramos y terminó siendo realmente una persona maravillosa, así que nada, confirmé lo que yo había visto y seguimos los pasos. Y fue un trabajo muy lindo, porque eh, María Laura tenía mucha producción en Buenos Aires y no podía quedarse mucho tiempo en el norte, así que también fue lindo porque entablamos una relación muy fuerte, porque decidimos hablar con los padres de él y aceptaron de que él viaje en avión a Buenos Aires cada tanto a ensayar, a prepararse para convertirse en actor. Así que nada, venía durante un año y medio más o menos, empezó a venir a Buenos Aires, que era muy pequeño, Martín muy chico, eh, y después nada, filmar la película fue hermosísimo realmente. claro. Y de ahí salió Martín, que es nuestro gran protagonista. El protagonista, exactamente. Ahora, bueno, no es habitual la Argentina que muestra carnaval, porque no es la Argentina turística o urbana o de las postales, ¿no? ¿Qué mirada te devolvieron los espectadores de los distintos festivales? Algo que no tenías previsto. Es muy interesante la mirada desde afuera. Te diría que los espectadores internacionales, y te digo que también todavía los espectadores porteños, pero la gente de Buenos Aires también tiene a veces una mirada muy particular sobre Jujuy o la quebrada de Humahuaca. En cada lugar fue muy distinto, la verdad. Me quedé bastante impresionado.
en general, creo que lo lindo que tiene la película, en términos de análisis social o de lo que ocurre, que es una película que yo la escribí pensando muy en los personajes, entonces creo que desde ese lugar es muy respetado y muy genuino, que lo que le pasa a esos personajes no representa a lo que le pasa a todos los personajes de ese lugar. Y desde ese lugar es que también los espectadores de distintos lugares del mundo, cuando recibían la historia, se enganchan mucho con los personajes. Entonces entienden todo lo que ocurre alrededor de esos personajes como un contexto sociocultural, económico y político que está en servicio de esa historia, y tienden como a disfrutarlo, el carnaval, los paisajes o cómo es la gente. Y eso me parece que es interesante, como que no hay una mirada concreta. Lo que sí me interesa a veces es que sí, yo escribí la historia sin pensar realmente en hacer una película que sea de problemas de frontera o de narcotraficantes. Es una historia muy genuina sobre un nene que pasa un arma, pero como puede pasar. Y sí, bueno, en otros lugares la gente a veces te hace preguntas de qué miseria, cómo viven, no sé qué. Y bueno, y uno ahí como que también escucha, ¿no? Porque ese es el choque cultural con las distintas culturas. Como que la gente a veces tiende a tener una mirada sobre Latinoamérica que se la impone, o se la intenta poner a todos los relatos, o a todas las películas que llegan de Latinoamérica. Creo que ahí sí hay como un choque, como una, no sé, como distintos puntos de mirada, ¿no? Depende de donde cada uno está parado. Claro. Entonces es muy plural, para contestarte la pregunta, es muy plural, o sea, es muy diverso también el punto de vista. Hay gente que es más sensible a entender qué trataste de hacer y se pone en el lugar del personaje sin juzgar nada. Y hay otras personas que por ahí sí lo ven más como una mirada, no sé, folclórica en todo caso, claro. Sí, Claro, exacto. claro. Bueno, finalmente el estreno en Argentina. Carnaval va a estar entonces en salas el 23 de septiembre, el próximo 23 de septiembre. Sí, por suerte. Claro, ¿cuál es la última película argentina que recordás haber visto en salas? La última película que vi en salas, me mataste, pero veo muchísimas, pero a ver, ¿cuándo fue? El año pasado. Bueno, Estoy pensando, no me acuerdo exactamente. mucho antes de marzo de 2020, seguramente. Sí, claro, verano antes de 2020. Claro. Bueno, Vi muchas, pero ahora me mareo con las fechas. Sé que La muerte no existe y El amor tampoco, de Fernando Salem, fue por sí, enero, si no me exactamente, equivoco. llegó ahí, sí, al límite, y Sí, empezó más o la menos por ahí. pandemia, cuando estaba Fernando Salem Sí, en el creo que fue Malva, eso. estaba, sí. Y en el Bueno, Gomón también. y en el Gomón. Y ahora entonces vas a volver a ver Carnaval, pero en la Argentina. La esperamos con ansiedad entonces. Te agradezco Sí, la muchísimo verdad. este contacto y No, bueno, por favor. el 23 de La verdad que septiembre entonces. estoy muy contento. Si estrena el 23 de septiembre, estoy contento porque realmente la pandemia ha perjudicado realmente la salida tristísima de muchísimas películas. Sí. Y es un gran desafío. La verdad que la estrenamos, debo decir, porque queremos tener, no sé, esa gratitud de compartirla con el público y ese placer de poder compartirla con amigos y con la gente en las salas, pero bueno, entendemos que es un momento muy difícil y creo que es un acto un poco de resistencia también. Estrenarla, Claro. la tratamos de atrasar lo que más pudimos, y creo que ahora, bueno, es un buen momento, ya más no podemos esperar realmente, la peli se podría haber estrenado también el año pasado quizás, o a inicio de este año, y nos parece que, bueno, septiembre es una fecha donde todos aprendimos a cuidarnos un poco, a saber ir a una sala de cine o al teatro, y entender cuáles son los protocolos, y creo que es hora también de que empecemos de a poco y con cuidado a compartir experiencias culturales de vuelta, no sé, me parece que es muy importante, y así que nada, tomamos el riesgo y estamos ahí. El 23 de septiembre vamos a empezar a estar ahí por bastantes cines, así que muy contentos. Bueno, entonces invitaremos a verla el 23 de septiembre. Juan Pablo Félix, muchísimas gracias por este contacto, ¿eh? Un gusto. Buenas Por nada, tardes. gracias a vos, Bueno, adiós. adelante, Johnny.
El Festival de Cine Alemán nuevamente en pantalla grande. Del 16 al 22 de septiembre en Cinépolis Recoleta. Volvamos a encontrarnos. Soy Ricky Esquino, de vuelta al cine. Pocos días atrás, la Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la Argentina formuló una serie de acusaciones dirigidas a la escritora y guionista Claudia Piñeiro a partir de la emisión del Reino. Acusaciones que se parecen mucho a un intento por censurar o por sugerir o proponer qué escribir y qué callar. Estamos entonces con Claudia Piñeiro y Marcelo Piñeiro, co-guionista y director de El Reino. Muchísimas gracias por estar con nosotros, a los dos. ¿Cómo están? Si se pueden desmutear, así los podemos conversar. Sí. Hola, bueno, yo estoy desmuteado. Perfecto, ahí está. Bueno, ¿cómo califican ustedes el mensaje de esta entidad que nuclea a las iglesias evangélicas? Bueno, como primera medida ellos mismos se autocalificaron al bajar el comunicado a las pocas horas, pero por un lado demuestran no haber visto la serie porque dicen que la serie omite cosas que explícitamente dice, como el trabajo en las cárceles, como el trabajo con los sectores carenciados. De ningún modo la serie dice todos los evangélicos son iguales porque tiene personajes muy positivos evangélicos. Pero lo peor es cómo centran el ataque en Claudia. Porque eso habla mucho de quiénes son los que escribieron eso. Porque centran el ataque en ella por ser mujer, por ser feminista, por ser muy activa en las luchas del feminismo, y no solo del feminismo, de la suma de derechos para la sociedad. Y es muy peligroso porque sin duda, más allá de la discusión de la censura, sin duda hay un intento de disciplinamiento absoluto. E incitan a gente a que se sume y lo personalizan. La verdad, en ese sentido me parece que es infame. Lo bajaron, ok, si bien han salido personajes de esa asociación a sostener públicamente lo que decía el documento, ¿no es cierto? Sí. Y de algún modo a tapar así lo que señala la serie. La serie no es una serie contra los evangelistas, contra los evangélicos. En absoluto es una serie contra los evangélicos. Es una serie que habla sobre el poder, sobre los mecanismos de manipulación y cómo se utilizan determinadas iglesias que son empresariales en realidad, con esos fines. Claramente a alguien que tiene, a un pastor que tiene un templo en un barrio, que trabaja con sus vecinos, la serie por el contrario, a ese tipo de pastores los reivindica. Lo que ataca es lo otro. Pero el modo infame que se han agarrado con Claudia, la verdad que es absolutamente deplorable. Eso fue... Julia, decías cómo lo calificaríamos. Técnicamente eso se llama censura indirecta, porque ellos en la nota ponen no queremos censurar o no tenemos ánimo de censura, pero claramente ejercen lo que se llama censura indirecta, que es la censura que más corre en estos tiempos, porque claramente estamos todos como muy alertas de no permitir la censura. Entonces se hace censura indirecta y se hace muchas veces sobre mujeres, ¿no? Y atacando de esta manera porque son blancos, digamos, somos blancos más fáciles de acobardar ante determinado tipo de agresión y de tratar de cuidarte, y entonces te retirás y tratás de decir menos porque sabés que puede haber mucha agresión, ¿no? Sí, hay una suposición también sobre esto, ¿no? Porque también es cierto, vos sos una figura de la cultura, pero también del feminismo y de la militancia feminista, así que de manera que pienso...
Sí, pero te quiero decir, es impresionante por dónde va la cabeza de la gente, ¿no? Porque suponete que ellos se metieran adentro de mi cabeza y pudieran adivinar por qué yo escribo lo que escribo, porque yo escribo muchas cosas y la verdad que no los tengo todo el tiempo en la cabeza, así era mucho menos, no sabía ni que existía así era, ¿no? Pero más allá de que ellos no se pueden meter en mi cabeza y saber por qué escribo lo que escribo, imagínate que yo entonces que fui, lo convencí a Marcelo y Marcelo, entonces con Marcelo fuimos a Netflix y convencimos a Netflix y Netflix puso la plata solamente porque yo soy una persona alocada que quiero tomar revancha sobre algo que además salió bien, que es que tenemos ley de aborto en la Argentina. O sea, tenemos ley de aborto en la Argentina, pero yo a pesar de eso convencí a un montón de gente para sacar una serie porque estoy resentida. No sé, yo no estoy resentida, pero además, ¿por qué estaría si nosotros tenemos ley de aborto gracias a que se votó, ¿no? En el 2020? Sí, exactamente. Lo absurdo que es de pensar que por un resentimiento se puede hacer una serie como esta, quiero decirte. Sí, una producción de estas características, sí, además. Sí, exactamente. El menor análisis. Ahora, otro fragmento del texto acusatorio dice que se usa el arte para crear en el imaginario popular la percepción de que los pastores solo tienen ambiciones de poder o de dinero. Y me gustaría entonces que ustedes mismos señalaran, yo vi la serie, pero que ustedes mismos dijeran, ¿de qué trata el reino, en definitiva? Porque se pueden hablar muchas cosas, en el reino de las fake news, como estamos hoy día, se puede inventar demasiadas cosas, pero no sé. Justamente de eso habla el reino. El reino, digamos, como te contaba la otra vez, surge de algún modo por nosotros ponernos a pensar, a discutir el mundo en que vivimos. Y la especificidad de esta contemporaneidad que vivimos nosotros entendemos que pasa, que lo que caracteriza este siglo XXI es la manipulación de las sociedades. Y esto las herramientas son varias. Una es todo el tema que está englobado en el concepto de posverdad, ¿no es cierto? Fake news, vaciar de sentido a la verdad, que no importe, llevar toda la discusión al terreno de lo emocional, quitarle toda racionalidad, cosa que entonces no importan los argumentos, importa que te amo o te odio. Y por otro lado veíamos que también dentro de esta trama está el retorno del uso de las religiones como herramienta política. Entonces vemos que hay lugares del planeta que hasta han vuelto las guerras religiosas, que parecía algo francamente superado por la humanidad. Y veíamos, nosotros empezamos a escribir esto en el año 17, creo 18, veíamos en ese momento que en las tres Américas, pero surgiendo desde Estados Unidos, había un proyecto de una nueva derecha que tenía como objetivo una restauración conservadora que nos hace retroceder un siglo en los derechos adquiridos en un siglo de conquistas y de luchas, y que usaba como ariete a estas nuevas iglesias evangélicas. No confundir con el protestantismo clásico, es otra cosa, el luteranismo, totalmente otra cosa. Esto surge de los telepredicadores, eso es otra cuestión. Y esta era el ariete que se estaba usando. Por otro lado, todo esto la serie lo explica con todas las letras, quiero decir. Y entonces, a partir de ahí, vino como una preocupación y decir, bueno, veamos qué pasaría si aquí en Argentina también esto sucediera. Entonces fue a partir de ahí elaborar una ficción, elaborar una trama, elaborar personajes, inventar una iglesia, inventar un pastor, una pastora, inventar fieles, inventar un procurador corrupto. Mirá qué invento que tuvimos, qué originales que somos. No se le había ocurrido a nadie. A nadie se le ocurrió, cosa que no está en la realidad eso. Servicios secretos que interfieren en la política, que disciplinan a partir de noticias falsas, que disciplinan opiniones que no quieren escuchar. Y bueno, todo eso lo construimos en esta ficción que es el reino.
Y además, vos decís, ¿de qué va esta serie? Esta serie es un thriller político Sí. en el cual el candidato a presidente es asesinado y a partir de ahí empieza una sucesión, tanto en lo político como dentro de la iglesia, que es una empresa esta iglesia, como hay empresas dentro de algunas iglesias, y es una historia donde nosotros lo que queríamos contar es una historia de personajes, ¿no? Nos tomamos muchísimo trabajo en inventar esos personajes, en pensar esos personajes, en pensar quién es Tadeo, por ejemplo, que es alguien genuinamente involucrado con la iglesia y con la ayuda al otro, en pensar quién es Remigio, en pensar quién es el pescado, que es un personaje absolutamente luminoso y que trae esperanza quizás en todo esto, también quiénes son otros hijos del pastor, quién es la pastora. Es una serie de personajes, nosotros creamos los personajes y a partir de esos personajes inventamos luego la trama, ¿no? Fuimos sacando cositas de los personajes para armar una trama que pudiera contar quiénes eran ellos. Entonces me parece que hay mucho más de ese recorte arbitrario que hizo esta organización, y además el recorte arbitrario también no solamente lo hace la organización, sino lo hacen después cuando siguen hablando de este tema, porque me parece que estamos hablando del poder, básicamente, del poder en general, no del poder de esta iglesia que inventamos solamente, de esta iglesia que es manipulada por la política o no, o de las manipulaciones que ellos hacen de sus fieles. Estamos hablando del poder en general, un poder que muchas veces no sabemos bien quién lo ostenta, y nosotros intentamos que está repartido entre todos estos factores, ¿no? Pero me parece que va mucho más allá de contar una iglesia particular, inventada, como la inventamos para este caso, ¿no? Y fíjate que inclusive estos personajes positivos de la serie, estos pastores positivos de la serie, hay un momento que sienten que llega un enviado de Dios. Y este enviado de Dios es un pibe villero, morocho, que representa justamente, de alguna manera, y es la esperanza que plantea la serie, y replantea los sectores desposeídos. Entonces, en realidad, creo que hay mucha lectura de la serie por el lado de los pastores evangélicos y por otros sectores que honestamente o no han visto la serie y se manejan con un tráiler o con alguien que se la contó, o es muy malintencionada, ciertamente. O sea, ustedes se inclinan más por esto último, entiendo. No sé. Porque... Así como a mí no me gusta meterme en la cabeza, que se metan en mi cabeza y digan por qué escribí el reino, yo no te voy a decir por qué escribieron la carta, porque no lo sé, lo tendrían que decir ellos. Claro. Pero digamos, sí te puedo decir el recorte que hicieron, los errores que tiene la carta claramente está redactada por alguien que no leyó que no vio la serie porque si no, ignora algunos personajes. La carta claramente recorta para que quede yo sola como la responsable de todo esto. Claramente tiene una intención de marcarme como feminista, a favor de la ley del aborto, etcétera. Bueno, todas esas cosas están en la carta. Ahora, ¿por qué lo hicieron? Si por desconocimiento o porque con esto tienen otro fin, yo no voy a hacer lo mismo que hicieron ellos, ¿no? Bueno, me parece que la clave la dan ustedes mismos cuando cuando dicen esto de que habla del poder el reino. Ese poder que a veces y muchas veces en el mundo entero es hasta invisible. Es un poder inmenso, pero es hasta invisible, ¿no? Las ramificaciones que tiene no es lo que está a simple vista, digamos, las autoridades, por decirlo de algún modo, ¿no? Fíjate lo que pasó últimamente, ¿no? Que antes nosotros, hace años atrás, concebíamos el mundo como con dos grandes potencias, Estados Unidos, Rusia, eran unos, eran otros, ¿no? Sí, ahora tenés la sensación de que hay un poder por encima de todo esto. Cuando Twitter, hace unos meses atrás, cuando Trump empezó con todo este tema que no se iba del Capitolio y le cerraron la cuenta al presidente de los Estados Unidos, más allá de que a mí no me guste ese presidente de los Estados Unidos y no me importe realmente lo que le pase con su cuenta de Twitter, digo, hay una empresa que decide, yo puedo ir por encima del presidente de los Estados Unidos y cerrarle su cuenta. Entonces hay un poder que define eso, ¿eh? Cancelarlo. ¿no? Cancelarlo directamente, sí. Yo pensé que hasta no hace tantos años, el hombre más poderoso del mundo era el presidente de Estados Unidos. Sí. Ya hoy no lo es. Pero Siempre. no sabemos quién es señor Twitter tampoco. ¿Quién es el Claro, señor Twitter claro, que dijo, botón, cancelen esta cuenta, pum, y apretó el botón? No sabemos quién es. Sí, Claramente sí, lo que sí vemos es que hay poderes
que son más poderosos que los de los estados-nación más poderosos. Ujú. Sí, sí. Y que justamente a veces son esos hilos Los que están invisibles, detrás, ¿no? son los que están detrás de estos movimientos. Esto sí va a mi juicio, ¿no? Ujú. Ahora es una ficción el reino. Esto es lo Sí, formidable y al mismo tiempo lo paradójico, ¿no? Que no No se podría, sepa ver como si esto fuera la realidad misma, digamos. Puede haber claro, alusiones a la realidad. Digo, ¿hay alguien que pueda sentirse al ver el reino, que pueda decir, están hablando de mí? bueno, yo en estos días he escuchado a algunas personas diciendo, están hablando de mí y pensé, qué autoestima impresionante tiene esta persona para creer que estamos hablando de él o de ella, porque digamos, no estábamos hablando ni de él ni de ella. Y que esa persona vea esto y diga, soy yo, dije, wow, esta persona no necesita analista, porque la Claro. estima la tiene altísima. Y sí, hubo varios que dijeron eso, pero la verdad es que yo de algunos de esos no sabía ni quiénes eran, o sea, no sabía ni que estaban en la Argentina, ni cuáles eran sus ambiciones políticas. Trato de no escuchar en general cuando hablan porque no me gusta lo que dicen, pero piensan que lo hicimos porque, no sé, es insólito, es insólito. Ujú. esto no fue hecho contra personas con nombre y apellido, de ninguna manera. No, De ninguna manera. En realidad, nosotros lo que hicimos es una ficción, una trama que inventamos, personajes que inventamos, que nos preocupamos mucho por contar una muy buena historia, por contarla bien. Evidentemente lo debemos haber hecho no del todo mal por cómo está pegando en todo el mundo la serie, no solo en sí. Argentina. Y por las maravillosas críticas que ha logrado en todo el mundo. Este, eh, Después, si esta serie funciona como disparador de un debate en la sociedad, maravilloso, maravilloso. La verdad que no podemos aspirar a más. No soñábamos que eso iba a suceder. Este, Vemos que está sucediendo, y nos parece muy bien, porque yo creo que los debates son muy saludables. Es muy Ujú. saludable confrontar ideas, diferentes puntos de vista. Eso nos va a hacer crecer. Ahora, si queremos anular el debate diciendo que el que dice algo que no me gusta es una mala persona, ahí fuimos. Claro. Ahí Bueno, fuimos. justamente Es lo que eh, hicieron. creo que, claro, creo que es totalmente cierto e importantísimo que se diera un debate de ideas, pero no me parece que este haya sido el caso. No en el caso de estos señores, pero sí uno ve que sí es algo que se está provocando en la sociedad. Que Ujú. la sociedad está tratando de entender cosas, está diciendo, está discutiendo más profundamente determinados temas. Entonces decimos, bueno, wow, está bueno lo que está pasando con el reino, más allá de estos Ujú. incidentes desgraciados, ¿no? Sí. Lo que está pasando es muy bueno, es muy bueno. Que uno se mete en las redes y de pronto te encontrás con discusiones interesantísimas provocadas a partir de la serie. Entonces decís, wow, la verdad no lo soñábamos, pero cuando Claro. llega decís, qué hermosa profesión que elegimos y qué suerte que hicimos este proyecto. Claro, claro, claro. Bueno, finalmente les debo decir que fue conmovedor el apoyo de personas y entidades a Claudia Piñeiro, realmente muy, muy, muy importante, ¿no? Y esto es lo que provocó, vos fíjate, Julia, discúlpame que te interrumpa, pero eso es que provocó que retiraran el comunicado. Y vos fíjate que a la semana siguiente, otra mujer, Miriam Bregman, sí, es víctima de una fake news horrorosa. sí, Y lo mismo, fue tal la reacción en defensa de ella, que también, igual que estos, no pidieron disculpas, porque esta gente no pide disculpas, pero por lo menos lo retira. Y quedan ante la opinión pública, se autodenuncian como lo que son. Entonces, ahí sí yo digo, qué buenos reflejos que tenemos como sociedad. Cómo la sociedad salió a defender a dos mujeres cuyo pecado es ser fieles a sí misma y defender los derechos de las mujeres y defender el avance de la sociedad y la adquisición de nuevos derechos. sí. Me encanta la sociedad en que vivo, porque paró la mano de esto. En otras sociedades no pasa. Bueno, les agradezco muchísimo que se hayan prestado a esta charla, a esta
esta comunicación. Y bueno, estamos esperando, no sé si me equivoco, pero una segunda temporada. No solamente nosotros, hay mucha gente diciéndolo en las redes. Bueno. Estamos esperando. Bueno. Muchísimas gracias, Claudia Piñeiro, Marcelo Piñeiro. Un gusto enorme haber podido contar con ustedes hoy en el programa. Un gusto charlar con vos, Julia. Un abrazo grande a los dos, y felicitaciones por la repercusión del reino. Muchas gracias. Adelante, Ioni. Productores audiovisuales. Encuentros con los protagonistas. Segunda temporada de podcast en GPS Audiovisual. Los cambios de la industria, las nuevas plataformas, los desafíos que vienen. Productores audiovisuales. Encuentros con los protagonistas. Cualquiera puede ser independiente si lleva adelante sus ideas. El asunto es cuando vos decís que sos independiente y después cobras un montón de guita para hacer tu película, pero la independencia no es necesariamente porque trabajes con plata o sin plata. La independencia es hacer un cine absolutamente distinto y de riesgo, digamos. Vos fijate de que todas mis películas son una distinta a las otras, porque yo todavía soy un inquieto. Digamos, no me senté en la comodidad de hacer Pendejo 7, Pendejo 8. Cómo mueren las reinas, una película de Lucas Turturro, con Malena Filmus, Lola Abraldes, Franco Rizaro y Umbra Colombo. En cines y Cine Art Play, estreno 26 de agosto. Tengo tu voz en mi oído y los ritmos metidos dentro de la PC. Sigo perdido en tu libro. Hasta el 27 de agosto está abierta la inscripción para el tercer Doculab de las alturas, el laboratorio de proyectos documentales destinado a profesionales audiovisuales del noroeste argentino, del ente autárquico del Festival Internacional de Cine de las Alturas. Se trata de una clínica para profesionales audiovisuales del noroeste argentino que busca fortalecer y acompañar el desarrollo de proyectos documentales de la región para que al momento de su finalización estén en condiciones de ser presentados a subsidios tanto regionales como internacionales. Además, una vez finalizada la capacitación, un destacado jurado elegirá uno de los proyectos participantes para entregarle un premio monetario de 150.000 pesos. Entonces, hasta el 27 de agosto está abierta la inscripción. El Festival Internacional de Cine de San Sebastián y EMEN, la Asociación de Mujeres Profesionales del Sector Audiovisual y las Artes Escénicas, organizarán una jornada de trabajo durante la 69 edición del festival que tendrá lugar ahora en septiembre. El objetivo será reflexionar, debatir e intentar llegar a acuerdos sobre cuestiones relacionadas con la igualdad de género. El debate abarcará distintos aspectos interrelacionados que comprenden, entre otros, la inclusión de las profesionales de la industria del cine y en particular en los festivales de cine, tanto de sus películas en las diferentes secciones como en los foros de debate, los códigos éticos de los festivales y en particular ante las acusaciones de delitos contra las mujeres y el reconocimiento e igualdad de las diversas identidades sexuales y de género. Esto entonces va a ocurrir ahora en septiembre en la próxima edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Mañana se estrena Cómo mueren las reinas, la primera ficción de Lucas Turturro. Se trata de un thriller psicológico protagonizado por Malena Filmus, Lola Abraldes, Franco Rizaro y Umbra Colombo, en una historia que está atravesada por el deseo, la tensión y el veneno. Estamos entonces con Lucas Turturro. Es un gusto estar con vos aquí en GPS Audiovisual Radio, Lucas. Hola Julia, ¿cómo andás? El gusto es mío. Bueno, ¿qué era Cómo mueren las reinas cuando tuviste entre manos el libro de Constanza Boquet y qué ideas y nuevos caminos disparó esa lectura?
Muy buena la pregunta. Mira, en principio lo que estaba planteado en el guión original de Constanza Bouquet tenía que ver con todo el mundo de estas adolescentes, ¿no? Mara y Juana, que viven aisladas en el campo con la tía, se dedican a la producción de miel y al cuidado de las colmenas. Llega un primo que desestabiliza, ¿no? Esta quietud que hay en la colmena, por decirlo de alguna manera, mueve el avispero y pone en tensión un triángulo que, bueno, nada, que está a punto de estallar en toda la película. Lo que yo le aporté a la película en ese sentido tiene que ver con ciertas formas de acceder a la historia de los personajes, ¿no? Digo, no solamente poder verlos de afuera, sino poder hacer un pequeño doblez y verlos también por dentro. Nosotros podemos entrar a destellos de la psiquis de estos personajes, podemos meternos por ahí por momentos en algún sueño, en alguna pesadilla, pero sobre todo, me parece que esa es la tarea como del director también, es como generar el clima que transmita la emoción que está viviendo el personaje, ¿no? Eso una guionista o un guionista lo puede escribir y desarrollar, pero la verdad es que en definitiva es tarea del director concretarlo, darle una atmósfera, crear un mundo, por decirlo de alguna manera, sería. Claro, claro, claro. ¿Y cuál era tu propia búsqueda en relación al abordaje del universo femenino, Lucas? Bueno, es muy interesante. Yo creo que me parece que lo encaré desde una energía femenina más que desde personajes femeninos. Yo creo que energía femenina y masculina tenemos todos, digo. Y hay algo de eso que a mí me permitió sentirme muy identificado con unas cuestiones humanas de los personajes, ¿no? Digo, las mujeres son mujeres deseantes, desean, y son mujeres que frente a ese deseo accionan, toman decisiones, aunque esas decisiones sean salvajes para la película, ¿no? Digo, uno como espectador puede decir, bueno, sí, qué fuerte, o que se pasó un poquito de rosca, cosas así, pero que si uno va al disparador emocional inicial, yo creo que uno genera mucha empatía con esos personajes. A mí esta película me tocó hacerla en un momento muy particular de mi vida, en un momento donde también tenía como muy proyectadas mis sombras o mi parte oscura y me brotaba, y por ahí no le quería poner foco porque estaba con otras cosas y qué sé yo, y si uno no pone foco en eso, termina de alguna manera estallando. Es un detonador que tarde o temprano hace volar todo. Por suerte, yo en la vida real puedo hacer terapia y trabajarlo. Claro. En la película las chicas están un poquito aisladas, no acceden a terapia ni nada de eso, entonces sucede la trama. Yo creo que si ellas fueran a terapia, la película se termina, no existe. Claro, sería otra cosa, ¿no? Exactamente, pues están en este campo que parece tan bucólico, en la casa de una tía, un ambiente rural, sí, que parece... Es un ambiente rural, un ambiente rodeado de naturaleza. Si uno arma más o menos el mapa mental, puede armar una casa que funciona como un laberinto. Sí. Que eso también es algo que nosotros pensamos a la hora de filmarlo. Digo, uno no podría dibujar el plano de esa casa. Y pasa algo, más que un laberinto, podría ser hasta un laberinto de espejos, porque en definitiva siempre por ahí hay alguien que te está observando, o vos por ahí podés observar a alguien. O sea, es básicamente las miradas lo que está llevando la acción para todos lados. Fuera de esa casa hay un sector de campo donde están los animales, donde están las herramientas, rodeado de un bosque. Ese bosque esconde peligros, esconde peligros reales, como por ahí, no sé, vecinos o animales o lo que sea, pero también esconde algo simbólico, porque ahí, en ese bosque, es donde las chicas conservan las cosas de su familia anterior o de sus padres. Secretos familiares, claro. En ese bosque están los animales y los secretos. Sí. Y también están las abejas y los panales. Exacto. Que te iba a preguntar cómo fue la experiencia de filmar. Bueno, en principio tuviste entre manos el debut en el largometraje de Malena Filmus, Mara Abraldes y Franco Rizano, ¿no? Pero además, en este contexto, era su debut cinematográfico, pero también en este contexto, interactuando o en contacto permanente, sobre todo con las abejas, los panales,
Bueno, fue ¿Eso algo cómo muy se difícil. manejó? ¿Le provocó incertidumbre? Bueno, sí, o sea, primero, desde una cosa muy concreta, como ver si alguien era alérgico a las abejas, porque era un condicionante muy fuerte. Y por otro lado, bueno, obviamente nos asesoramos con apicultores. No solamente para el entrenamiento actoral, sino también porque nosotros necesitábamos manipular colmenas, miel y abejas. Y eso tenía que ser como verosímil para la cámara, pero también tenía que ser seguro para nosotros y todo el equipo técnico. Lo que pasó es que fue una de las escenas más difíciles de la película. Digo, mire que tenemos escenas de violencia, tenemos escenas con cierto contenido sexual, tenemos escenas en altura, tenemos escenas con animales, montón, pero las escenas de las abejas tuvieron la particularidad que fueron como jornadas largas, y las colmenas, nos decían los apicultores, se pueden abrir 15 minutos aproximadamente, no sé, una vez cada 15 días, si es realmente muy necesario. Nosotros las tuvimos abiertas durante 9 horas, y son bichos muy inteligentes y bichos como dispuestos a defender su colmena dando la vida. Entonces, si le das tiempo, ellas van a encontrar un pequeño agujerito en el traje, o van a encontrar un pedacito de la mascarilla donde pueden romper y entrar, y una vez que te pica uno, ese olor que larga cuando te pican, llama a todas las otras. Entonces nosotros, bueno, en ese sentido fuimos preparados, obviamente algunas picaduras sufrimos, pero lo más tortuoso tuvo que ver con el zumbido de las abejas. Más o menos una colmena tiene 30.000 abejas. Durante 9 horas tener 30.000 abejas volándote alrededor es algo que psíquicamente es muy difícil soportar. Entonces los ánimos empiezan a ser tensos, todo empieza a ser como, uno se empieza a poner como nervioso, eso a su vez larga un olor que a su vez llama, o sea, hay algo de eso que se volvió muy, muy, muy difícil psicológicamente filmar con las abejas. Piensen que un mosquito a la noche nos vuelve loco, imagínate 30.000 abejas. Pero algo de esa experiencia. No. Bueno, si ves la película, algo de esa experiencia te traslada a través del sonido, del diseño de sonido y de la música, ¿no? Sí. Bueno, estaba pensando justamente eso, ¿no? El trabajo de diseño de sonido que tiene la película, porque yo imagino que en vivo, en la realidad, debe ser mucho más intenso ese ulular de abejas, todo ese ruido que y perdés la noción de dónde viene, ¿no? Claro, perdés la noción de dónde viene, ¿no? Es muy envolvente, por momentos te parece que te suena dentro del traje. Sí, hay algo de eso de ese zumbido que está presente en las abejas que aparecen en la película, pero también en los ambientes, en los silencios. A veces esos silencios suenan como zumbidos. Y la música también, elegimos trabajar con violines, con ciertos instrumentos y con ciertas melodías que generen esa sensación. La melodía, incluso la música, está pensada eso, para que sea envolvente como uno se sentía dentro de las colmenas o cerca de las colmenas. Ajá. Bueno, muy bien logrado entonces, por cierto. Ahora, la aparición de un personaje ajeno al mundo de las mujeres detona los vínculos y lo torna más sombrío y más trágico todo, ¿no? Es el factor externo que descompone un organismo. ¿Es de alguna manera una alegoría del virus, aunque la película se hizo antes de la pandemia? Bueno, yo creo que en ese sentido me parece que las películas tienen diferentes lecturas según la época en que uno las ve. Hoy para mí es inevitable hacer una lectura de, por lo menos, un paralelismo entre lo que viven estas chicas en esa casa y el aislamiento, ¿no? Digo, hay algo de cuando uno está aislado, las emociones se amplifican. El mundo entero de uno se vuelve esa emoción, esa sensación, digo, uno se obsesiona con eso. Lo que pasa es que por ahí uno en una vida urbana o trabajando, no sé, yo que tengo hijos, digo, en algún momento tenés que dejar ese mundo, eso, y te pones a, no sé, a cambiar pañales o a hacer la comida o te vas a trabajar o pagas el monotributo. Bueno, cuando solamente tenés eso en tu mundo, bueno, eso ya empieza a transformarse en una obsesión, donde desde que te levantás hasta que te acostás, incluso cuando dormís, está. Eso yo creo que se puede hacer una lectura con respecto a
al aislamiento. En ese sentido encuentro un paralelismo. Me parece que frente a eso, lo que altera un poco el orden que estaba latente en la película es la llegada de Lucio, que es verdad que como un virus infecta, ¿no?, el orden de esta casa. Yo creo, esto ya no sé si es parte de la película, pero yo creo que tarde o temprano eso hubiese estallado igual. Si no era el primo, hubiese estallado por otra cosa. Claro, exacto. Porque sí, estaba latente, sí. El primo viene a ser el objeto de deseo en este caso, ¿no? O sea, el hombre acá es el objeto de deseo. El deseo y la muerte, bueno, están presentes a lo largo de toda la película, ¿no? ¿Qué elementos consideraste para construir los vínculos basados en estos dos tópicos, diría yo? Sí, yo, o sea, lo que tomé como punto de partida es el mito de Eros y Tánatos, ¿no? Digo, por un lado la pulsión de vida y por otro lado la pulsión de muerte, que está marcado en algunos personajes, pero todos tienen de las dos. Digo, el personaje de Juana, digo, que puede ser al principio un personaje a simple vista más destructivo, también tiene fuerte el punto de Eros. Digo, ella también es un personaje que desea, ella también tiene una pulsión de vida muy fuerte, por ella misma, por el vínculo que tienen con su hermana, o por lo que sea, digo, ¿no? Entonces los dos personajes están entre Eros y Tánatos, y los dos personajes están entre esa pulsión de vida y muerte. Entonces, eso lo tomé como punto de partida. Y eso me parece que enriquece a los personajes, porque la nena, por ahí Mara, la más jovencita, que parece más inocente, bueno, sí, es hasta cierto punto inocente, porque va al frente, porque encara, porque se enfrenta a la hermana, se enfrenta a la tía, y bueno, está dispuesta a convertirse. ¿Quieren o no pueden liberarse? ¿Quién es entonces la abeja reina allí? Bueno, yo creo que funciona como una colmena, ¿no? Tenés las obreras, que son las que hacen todo el trabajo, tenés a la reina y tenés al zángano, que la tarea del zángano es fecundar a la reina virgen, nada más. Una vez que la fecundan, se mueren o las abejas lo matan, lo echan de la colmena y muere. Entonces, en ese sentido me parece que funciona un poco esto, ¿no? Digo, en definitiva, no sé si hay alguien que quiere convertirse en reina, pero alguien quiere tomar la posición de reina de su propia vida. Y en el medio tiene que convertir a las otras en obreras y en el medio tienes que destruir al zángano. Bueno, la película se estrenó en pantalla grande en el Festival de Málaga y ahora a partir de mañana entonces en salas de Argentina. Lo recordamos. Lucas Turturro, muchísimas gracias. Y muchas gracias. Una sola cosita entonces quiero decir, que si se puede, muy breve, es que además de en el Gomot y en otros espacios incas, la película se puede ver de manera gratuita a partir del viernes en la plataforma Cinear Play, y también va a haber proyección el jueves y el sábado a las 10 por la pantalla Cinear. Bueno, completa entonces toda la información sobre el estreno de Como mueren las reinas. Lucas Turturro, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Bueno, nos estamos despidiendo entonces de este nuevo programa de GPS Audiovisual Radio. Como siempre, bueno, damos las gracias a Ioni en la supervisión y a Gonzalo Sorais en la dirección técnica. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros, como todos los miércoles a las 19 por Radio Trend Topic. Todo el cine y las producciones audiovisuales argentinas están aquí en GPS Audiovisual Radio. Seguinos en www.gpsaudiovisual.com, el portal del audiovisual argentino. Y ya saben, como decimos siempre, vean cine argentino. Hasta la semana que viene. Gracias. Esto fue GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Trend Topic.